la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Vamos a compartir una palabra en esta mañana. Vamos a leer todo el libro de Filemón. Posiblemente vamos a gastar una medianoche leyendo este libro, pero lo vamos a leer todo. ¿Listo? Vamos a leer desde el verso 1. Dice: yo, Pablo, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Verso 8. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo, Pablo, que ya soy anciano, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. No ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado. Wow, gloria a Dios. De manera especial para mí, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó, o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás endeudado conmigo. Así es, hermano. Permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les conceda verme. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén y amén. Oremos todos juntos. Oremos todos juntos por esta palabra. Amén. Para que Dios nos hable en esta noche y que el Espíritu Santo permita que su
palabra fluya. Amén. Vamos a leer una oración en esta noche por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta noche con el propósito y la intención de predicar tu palabra, la cual tú has mandado en esta noche a tu pueblo. Permíteme, Señor amado, ser ese canal de bendición. Úsame y que la gloria siempre sea tuya. Prepara los corazones, las mentes, Señor, los espíritus, para que esta palabra sea recibida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. El libro de Filemón es un libro muy corto. Tiene 25 versículos, ¿sí? Es un libro muy corto, pero en esta semana me metí a estudiar el libro de Filemón y encontré allí unas profundidades que quiero empezar a compartirle en esta noche. Amén. Este libro de Filemón es una carta que el apóstol Pablo está enviando a Filemón. Una carta, amén. Es una carta. El libro de Filemón fue escrito en el año 60 al 62 después de Cristo. En ese tiempo se escribe este libro en una prisión donde se encontraba el apóstol Pablo. Allí él escribe este libro y desde la cárcel se lo envía a Filemón, ¿sí? A la ciudad de Colosa. ¿Está aquí? El tema central de todo este libro, este pequeño libro de Filemón, el tema central es el perdón. ¿Cuál es el tema central? El perdón, y ya vamos a entender por qué. El libro de Filemón es el tercer libro más corto de toda la Biblia, después de segunda y tercera de Juan, ¿sí? Sigue el libro de Filemón. Es un libro corto, ¿sí? Pero aún siendo un libro tan corto, ¿sí? Alberga un gran número, que eso me llamó mucho la atención, alberga un gran número de personajes. Este libro tan corto, 25 versículos, y en 25 versículos menciona a 11 personajes. ¿Cuántos? 11 personajes se encuentran en este pequeño libro de Filemón. Hay algunos libros que hablan de muchas personas, pero esos libros contienen unas genealogías y hablan de unas descendencias, y por eso mencionan muchas personas y son libros extensos. Pero este libro tan corto me llamó la atención, que habla de 11, menciona 11 personajes. Lo primero que me llamó la atención de este libro fue eso. Y estoy estudiándolo a profundidad, este libro cortico, ¿sí? En ese libro se encuentran 11 personajes que habla de Pablo, de Timoteo, de Filemón, de Apía, de Arquipo, de Onésimo, de Epafra, de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas. 11 personajes en un libro tan cortico. Pero déjeme decirle una cosa, que cada uno de esos personajes, si usted los estudia a profundidad, va a encontrar mucha tela que cortar, ¿sí? Cada uno de esos personajes tiene una trayectoria, una historia, ¿sí? Aunque es tan corto, su contenido se presta para sacar múltiples estudios, prédicas, enseñanzas. Entendí algo en este libro de Filemón, que si usted se centra en él, le da a este pequeño libro para sacar muchas predicaciones, ¿sí? Muchas. De hecho, vuelvo y le digo, vamos a estudiarlo hoy, le voy a compartir lo que he estudiado de este libro y lo que sigo estudiando, porque creo que de aquí uno puede sacar por ahí más de 20 prédicas. Y es un libro cortico, 25 versículos. ¿Hay alguien acá? Aunque hay 11 personajes en este libro, solamente este libro resalta a 2. ¿A cuántos? A 2. Hay 11, pero se centra solamente en 2. ¿Cuáles son estos 2? El mismo autor del libro llamado Filemón y el otro personaje llamado Onésimo. ¿Sí? Estos son los dos personajes relevantes en este pequeño libro: Filemón y Onésimo. Diga conmigo: Filemón y Onésimo. Déjenme hablar un poquito de su contexto histórico. Hablamos de Filemón.
El nombre Filemón significa cariñoso o amable. ¿Cómo significa el nombre de Filemón? Cariñoso o amable. Présteme atención porque vamos en una enseñanza y vamos a entrar un poco más profundo en el libro. Amén. Pero desde aquí empieza a entender algo para que los demás lo puedan comprender. Significa cariñoso o amable. Ese es el nombre de Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un líder cristiano, un líder que estaba dirigiendo una pequeña iglesia en la ciudad de Colosa. Allí estaba ubicado Filemón, ¿sí? Entonces Filemón no tenía un título de pastor, no tenía un título de evangelista, no tenía un título de maestro, de apóstol, mucho menos, ¿sí? Pero Filemón era un líder, ¿sí?, dedicado al servicio a Dios, ¿sí? Ese era Filemón. Filemón llegó al Señor o fue convertido al Señor por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le comparte la palabra a Filemón y Filemón se convierte al Señor. ¿Está acá? ¿Dónde se convirtió Filemón al Señor? En la ciudad de Éfeso. Éfeso queda muy cerca, a pocos kilómetros de la ciudad de Colosa, ¿sí? Entonces, los colosenses acostumbraban a ir a Éfeso a abastecerse de muchas cosas, y en eso Filemón se encuentra con Pablo y Pablo le comparte el evangelio y Filemón se convierte al Señor. ¿Está aquí? Entonces le decía que Filemón dirigía una iglesia que había ¿dónde? En su propia casa. Recuerde que empezando la iglesia del Señor, las iglesias no eran en templos como vemos hoy en día, eran en casas, ¿sí? En las casas de los mismos hermanos, ahí levantaban un grupo y lo llamaban iglesia, ¿sí? Por eso ustedes que el apóstol Pablo muchas veces decía, bendecimos a la iglesia que está en la casa de tal, ¿sí? Entonces así era como se expandía el evangelio en ese tiempo. ¿Qué más hacía Filemón? Filemón oraba mucho por Pablo y por su ministerio. Era un hombre que mantenía orando por Pablo y por su ministerio. Pablo se apoyaba mucho en Filemón y en las oraciones de Filemón. Por eso es lo que leímos. Ahí hay un punto donde Pablo dice, estoy esperando que Dios me conceda ir a ustedes por las oraciones que están haciendo, ¿sí? Entonces Filemón era un hombre que oraba por el apóstol Pablo y oraba por su ministerio. Dicen algunos escritores, estudiosos, dicen que estos personajes, ahí hay tres personajes que se mencionan en los primeros tres versículos, y los tres personajes son Filemón, Apía y Arquipo, ¿sí? Filemón, Apía y Arquipo. Entonces dicen algunos escritores que Apía era la esposa de Filemón y que Arquipo era el hijo de Filemón. Eso lo definen algunos escritores. Entonces el apóstol Pablo, por eso en los primeros tres versículos él se dirige a ellos tres, ¿sí? Como familia, les envía la carta a ellos tres como familia, ¿sí? Arquipo, dice la escritura o dice la Biblia en el libro de Hechos, Pablo habla de Arquipo y dice que era su fiel seguidor, ¿sí? Hablando de Arquipo. Cuando hablamos de Onésimo, el nombre Onésimo significa, útil o valioso. Le dije que íbamos a hablar de dos personajes. Vamos a enfocarnos en dos personajes. ¿Cuáles son? Filemón y Onésimo, ¿sí? ¿Qué significa el nombre de Filemón? Amado o cariñoso, ¿sí o no? Y el nombre de Onésimo significa útil o provechoso. ¿Qué significa el nombre de Onésimo? Útil o provechoso. Me llamó mucho la atención esta palabra, viendo todo el contexto del libro, porque en alguna parte Pablo le dice a Filemón, Onésimo antes no te era útil. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Yo no quisiera mandártelo,
porque quisiera tenerlo como apoyo aquí en mis prisiones, pero te lo mando por una cuestión de que ya vamos a entender a lo largo del libro. Amén. Entonces, Onésimo, dice la Biblia, que era un hombre, Pablo lo describe como un hombre útil, ¿sí? Y eso significa su nombre, útil o provechoso. Me llama la atención algo, y es que la Biblia, cuando hablamos de útil, todos en el reino de Dios necesitamos ser útiles para Dios. ¿Está aquí? No es una opción, sino que debe convertirse en una necesidad en cada uno de nosotros. Todos deberíamos ser útiles para Dios. ¿Está aquí? Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, dice la Biblia que en el tiempo que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí? Y dice él que vio la gloria de Dios, Isaías. Pero cuando Isaías ve la gloria de Dios, Isaías lo primero que dice, ¡ay de mí! Que soy ¿qué? Inmundo de labios, y aún así mis ojos han visto la gloria de Dios. Eso dice Isaías. Y dice la Biblia que cuando él dice esto, le envía a Dios un ángel con un carbón encendido y toca los labios de Isaías y le dice, hoy he quitado tu culpa y he perdonado tu pecado. Estamos hablando de Isaías capítulo 6, ¿sí? Entonces, después de que Isaías, óigase bien, después de que Isaías viene el ángel, le toca los labios con el carbón, porque él reconoce que era inmundo de labios. Luego de eso, escucha la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Me entiende? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Ahora, Isaías está entendiendo que él en ese momento estaba preparado, era útil al Señor. Y él dice, aquí estoy, envíame a mí. Pero ¿qué tuvo que pasar con Isaías para él entender que era útil a Dios? Tuvo que haber una transformación, ¿sí o no? El área afectada de Isaías, según la Biblia, eran sus labios, ¿sí? Y sus labios fueron tocados, hubo una transformación. Y después de la transformación, él dice, pero ¿a quién vamos a enviar? ¿A dónde vamos a buscar? ¿A quién estoy yo? Envíame a mí. ¿Sí? Yo soy útil al Señor. Entonces, a veces, mis amados, para ser útiles al Señor, tenemos que sufrir ciertas transformaciones. ¿Aló? Porque aunque queramos ser útiles a Dios, de la manera en que nosotros muchas veces somos y nos comportamos, no podemos serlo. ¿Hay alguien acá? Tenemos que sufrir una transformación para ser útiles al Señor. Ahora, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, allí se narra algo importante. Dice la Biblia, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, ¿cierto? Sino también hay de madera y de barro. Y dice que unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pero dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento santificado, valioso y útil a Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento ¿qué? Santificado. ¿Sí? Será un instrumento valioso y útil al Señor. Entonces, para ser útiles a Dios, tenemos que sufrir una transformación. Todos necesitamos ser transformados. Hubo un hombre en la Biblia que quiso ser útil a Dios sin ser transformado. Les digo quién era. Un hombre que creyó en Jesucristo, se bautizó y seguía a los discípulos, pero no había sido transformado y aún así quería ser útil a Dios. Ese hombre se llamaba Simón el Mago. ¿Aló? Simón el Mago, ¿qué dijo? Cuando era un discípulo echando fuera demonios, sanando enfermos, dijo, déjenme de esa unción que yo también quiero hacer lo mismo. Yo
yo también quiero ser útil. ¿Está aquí? ¿Pero qué ofreció él? Dinero, a causa de recibir la unción. Y Pablo le dice, Pedro le dice que perezca tu dinero juntamente contigo, porque el poder de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios no se compra porque que yo sea el mejor o tal cosa. No, el poder de Dios se compra con transformación. ¿Aló? El poder de Dios se adquiere con transformación. Ahora, este Simón el mago, aunque había sido bautizado y seguía al Señor, todavía en él estaba su vida pasada activa, aunque no estaba practicando las cosas. Entonces, cuando él ve esto, sale a flote lo que no había muerto en él. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Porque hay cosas que no estamos haciendo, pero que están vivas en nosotros. Y en algunas circunstancias que Dios nos va a permitir o nos permitirá o nos ha permitido, esas cosas que no estamos haciendo pero que están vivas salen a flote. Simón no estaba ejerciendo la magia, pero eso no había salido de su corazón. Y yo creo que ya se lo expliqué otra vez, que después más adelante en el libro de los Hechos vemos que los magos que se convirtieron llevaban sus libros, los quemaban, y dicen los escritores que dentro de esos Simón no había quemado los libros. Y después de que Pedro lo exhorta, ahora es más adelante que hace, lleva los libros y los quema. ¿Sí? Y ahí fue que él sufrió una verdadera transformación. Entonces, Onésimo, su nombre significa útil o provechoso. En ese tiempo, la gente adinerada acostumbraba a comprar esclavos. ¿Sí? Compraban los esclavos para tenerlos a su servicio, ¿sí? Y dentro de eso, este personaje llamado Filemón había comprado a Onésimo como esclavo. Así que Onésimo era esclavo de Filemón, ¿sí? Ellos no conocían ninguno del Señor, ¿me entienden? Ni Filemón ni Onésimo conocían del Señor. Y Filemón y Onésimo, era esclavo de Filemón, comprado con precio, ¿sí? Como esclavo. Pero resulta que siendo esclavo, en algún momento él, por alguna razón, se le volvió a su amo. ¿Me entiende? Se le escapó. Porque en ese tiempo los esclavos, cuando tenían alguna oportunidad de escaparse, se escapaban, se autoliberaban. ¿Me entiende? Y eso hizo Onésimo, se le escapó a Filemón, ¿sí? Y al escaparse, él huye. ¿Hacia dónde? Hacia Roma. Y en Roma se encuentra con Pablo. Mire cómo son los propósitos de Dios. Y allí se encuentra con Pablo. Pablo le comparte el evangelio y Onésimo se convierte al Señor. Entonces, cuando Onésimo se convierte al Señor, Pablo lo discipula, y después de estar ya discipulado, ahora ha sido envía de regreso. ¿A quién? A su amo Filemón. ¿Me van entendiendo? Lo envió de regreso a su amo Filemón, por eso le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. ¿Sí? Le da una referencia alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Filemón le envía a Onésimo. Pablo le envía a Onésimo a Filemón. ¿Qué tenía que hacer Filemón? Filemón ya había sido convertido al Señor, ya estaba sirviendo al Señor. Ahora un hombre se le escapó, y no solamente se le escapó, se le llevó algunas pertenencias. ¿Me entiende? Se le robó algunas cosas y se fue con ellos. Por eso el apóstol Pablo le dice, si algo él te debe, yo te lo pago. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando Pablo le dice a Filemón, recíbelo como si fuera yo, le está diciendo Filemón, tienes que perdonar. Por eso el enfoque del libro de Filemón es el perdón. ¿Me entiende? Para recibirlo después de haberle hecho lo que le hizo, ¿qué tenía que hacer Filemón? Perdonar.
por qué tenía que perdonar? Porque ahora ya él era un hijo de Dios y un servidor de Dios. ¿Me hago entender? Y vamos a tratar de estudiar este libro de Filemón verso por verso. ¿Qué tal si lo estudiamos verso por verso? ¿Sí? Vamos a hacer un estudio verso por verso del libro de Filemón. Vamos a mirar los 3 versos primero. Los primeros 3 versículos del libro de Filemón. ¿Sí? Los primeros 3 versículos del libro de Filemón es un saludo o una introducción del apóstol Pablo, ¿sí?, a su carta. Él está saludando, como él acostumbraba siempre que enviaba una carta cualquiera. Él primeramente, su inicio era un saludo, ¿sí? Por eso en los primeros 3 versículos, él dice, lo primero que él dice es, oiga bien, yo, Pablo, ¿está eso en su Biblia? Yo, Pablo. O sea, que lo primero que él hace es que una presentación. Hay una presentación del autor de la carta. Yo, Pablo. Es importante eso. Es importante entender, ¿sí?, por qué una carta tiene que ir firmada por el autor. Usted puede recibir una carta y puede decir muchas cosas bonitas, pero no tienen validez porque usted no sabe de dónde viene. ¿Sí o no? Es importante esa carta para usted cuando usted sabe quién es el remitente, quién es el que se le está enviando. ¿Me hago entender? Usted me está siguiendo, no le predico más. ¿Sí? Cuando usted le envía una carta, usted lo primero que mira es quién se le envía. ¿Por qué le damos validez a este libro de la palabra de Dios? Porque sabemos quién la escribió, de dónde viene, cuál es el mensaje, ¿sí o no? ¿Quién es el que la manda? ¿Quién es el remitente? ¿Sí? ¿Por qué le damos validez? Por eso. ¿Y por qué creemos en ella? Porque conocemos al remitente. ¿Sí? Y así mismo, cuando usted recibe una carta de lejos, usted dice, ¿pero quién me escribió? Lo primero que le pasa por la cabeza no es qué dice la carta, sino quién me escribió. ¿Sí o no? ¿Quién me escribió? Entonces, lo primero que hay aquí en este versículo es que Pablo se presenta. Y eso le da importancia a una carta, ¿sí? Le da importancia. Pero vemos también que Pablo, allí mismo él se presenta, dice, yo Pablo. Pero aparte de presentarse, el remitente, también él escribe ahí su condición actual. ¿Sí o no? Escribe su condición. ¿Cómo estaba Pablo en ese momento? Misionero. Y eso es tan importante, mi amado. Eso es tan importante. Y uno dice, ¿pero por qué tenía que escribir eso? Era necesario. ¿Sí? Cuando yo llevo eso a la actualidad, me doy cuenta que a veces los celulares, cuando usted pone un mensaje, esto se lo he escuchado a Erika, cuando usted pone un mensaje por el celular, se presta para malinterpretación. ¿Sí o no? Cuando usted escribe algo en el celular, usted lee, pero usted no sabe en qué posición está el que le está escribiendo. Si está alegre, si está bravo, si está enfermo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted lee lo que le escriben, ¿sí?, usted puede decir que ahí le dicen, hombre, necesito que me prestes 10,000 pesos. ¿Sí o no? Y usted puede decirle, no, yo no tengo, quizás teniendo. ¿Por qué? Porque las letras no le están mostrando la condición de la persona. Quizás usted dice, no, me lo está pidiendo porque tiene necesidad, lo primero que pensamos. Pero más fácil cuando usted ve el rostro de la persona, o la persona que dice, mira, lo que pasa es que no tengo para un pasaje, estoy sin una. ¿Sí o no? Está mostrándole su condición. ¿Sí? Y Pablo no escapó eso de su escrito. Él dice, yo estoy preso, yo te estoy escribiendo, el que te escribo soy yo. ¿Y cuál es mi condición? Estoy preso. Y dice, prisionero de Jesucristo. Amén. Lo tercero que él escribe, Pablo
Y allí él demuestra o quiere dar a entender, a conocer a Filemón, que aunque él esté preso, él no está solo. Diga conmigo, él no está solo. Pablo estaba preso, pero ahí mismo en el primer versículo Pablo dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Preste mucha atención. Que Pablo, mire, le escuchaba un predicador que él decía: en la Biblia hay que prestar atención a los detalles, hay que prestar atención a las cosas pequeñas. Y él está escribiendo y está diciendo: y mi hermano Timoteo. ¿Sí? Timoteo, usted sabe que se convirtió también por medio del apóstol Pablo, ¿sí o no? Era un hijo espiritual del apóstol Pablo, ¿sí? Y él le dice a Filemón: Filemón, aquí estoy con mi hermano Timoteo, nosotros dos estamos aquí y somos conscientes de lo que les estamos escribiendo, ¿sí? Ahora, él está preso, pero no está solo. ¿Aló? Por eso cuando le dice: yo te envío a Filemón, le está enviando a Filemón, pero él no se está quedando solo, se está quedando con Timoteo, ¿sí? Y me llama la atención algo, y es que, mi hermano, lo duro en la vida no es pasar por crisis. Todos pasamos en algún momento por algunas crisis. ¿Sabe qué es lo duro en medio de la crisis? Sentirse solo. ¿Sí o no? Mire, usted puede pasar por la crisis que sea, pero si usted siente que alguien está con usted, es más llevadero. Pero lo duro de toda crisis es sentirse solo. ¿Sí o no? Alguien cae en un hospital y cuando la gente todos los días está yendo a visitarlo, puede pasar ese proceso más fácil. Pero cuando nadie va, ¿me está entendiendo? Qué importante es que usted entienda esto, ¿sí? Que lo duro de los procesos no son los procesos, es saber que tú en medio del proceso estás solo, ¿sí? En medio del proceso no tienes a nadie, ¿sí? En medio de esa situación difícil nadie se preocupa por ti, eso es lo duro. Por eso la mayoría de la gente que sale de los procesos sale con su corazón ofendido. No, se fue, ¿verdad? La mayoría de la gente que vive un proceso, después de que pasa el proceso, está bien, ya lo superé, ya estoy bien, pero estoy ofendido con fulano, con perano, con este. ¿Y por qué? Porque pudieron haberme apoyado y no me apoyaron. Pudieron haberme acompañado y no me acompañaron. O sea, siempre sale del proceso con un corazón ofendido. ¿Aló? Aquí no hay nadie que haya pasado proceso, ¿verdad? Pero cuando usted ve los procesos y siente que alguien está ahí con usted, usted pasa el proceso y usted: wow, Señor, gracias por fulano, gracias por Perano porque no me dejó solo, gracias, Señor, porque estuvo ahí conmigo, gracias. ¿Sí o no? Los procesos no son duros, lo duro es sentirse solo en medio de ellos. Aún, mi amado, cuando tú sientes que en medio de los procesos Dios no está contigo. No sé, usted no lo ha sentido, pero a veces uno siente: Señor, pero te fuiste tú también. ¿Sí o no? Está tan duro esto, Señor, que yo siento como si tú no estuvieras. El mismo Señor Jesucristo lo vivió. Cuando Él está en el monte de Getsemaní, ¿qué buscaba Él de sus discípulos? Que lo apoyaran, ¿sí o no? Y cuando ve que no lo apoyan, ¿qué le dice? No pudieron velar conmigo ni una hora. ¿Me entiendes? Lo importante es que Él no tenía un corazón ofendible. Luego le dice: está bien, ya descansen, ya no vale la pena, ya lo que va a pasar, va a pasar. ¿Sí o no? Lo duro del proceso es sentirse solo. Jesús en la cruz, todo estaba bien, estaba soportando, pero hubo un momento en que se sintió solo. Y tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué me has abandonado? Se sintió solo. No solo porque los apóstoles no estuvieran, solo porque él sentía que el Padre no estaba con él, pero el Padre nunca lo abandonó. Así mismo nosotros en algunos momentos decimos: Señor, pero ¿qué pasa? Nada me sale bien, te fuiste, me dejaste, me abandonaste. Y Dios diciendo: yo te prometí que estaría contigo todos los días.
¿Está aquí? Es una cosa más fuerte al Señor. La soledad en medio de la crisis. La soledad en medio de las crisis aumenta el dolor y genera desconsuelo. ¿Sí o no? La soledad en medio de la crisis aumenta el dolor y genera un desconsuelo. ¿Sí? Vuelvo y le digo, todo aquel que sale de una crisis, por lo general, sale ofendido. ¿Sí o no? Con alguien sale ofendido. Porque es que la crisis es para tú saber, primeramente, a quién tienes. ¿Cuántos tienes a tu lado verdaderamente que te dicen, yo estoy contigo, como dijo Pedro, hasta la muerte? ¿Sí? En las crisis es donde se conocen los verdaderos amigos. ¿Sí o no? Es en las crisis. Jesús, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero algo que también me llama la atención, mi amado, es que en medio de este momento que Pablo está viviendo, encarcelado, él a Timoteo lo llama mi hermano. Por primera vez, óigase bien, preste atención, lea la Biblia. Por primera vez Pablo llama a Timoteo hermano. ¿Sí? Por primera vez Pablo llama a Timoteo hermano. Pablo estaba acostumbrado a llamar a Timoteo soldado. ¿Sí o no? Le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí o no? Lo había llamado siervo, lo había llamado obrero, lo había llamado hijo. ¿Sí o no? Lo había llamado ministro de Jesucristo. Lo había llamado discípulo. Pero en el momento de la crisis, él no está viendo al obrero, no está viendo al soldado, él no está viendo al ministro de Jesucristo, él está viendo al hermano. Porque hay momentos donde tú no necesitas al obrero, al ministro, al soldado. Hay momentos donde tú necesitas al hermano. ¿Me hago entender? Porque hay momentos de crisis que tú solamente necesitas un abrazo. ¿Pero de quién? No del soldado, de tu hermano. Y él lo llama hermano. Me llamó la atención eso. ¿Sí? Cuando tú estás pasando por un momento difícil, lo que tú anhelas es que un hermano aparezca en tu vida. ¿Sí me entiendes? Un hermano. Es donde a veces alguien dice, pero es que mire, dice que hermanos, y vea, dice que hijos de Dios, y vea, le prometen cosas a uno cuando uno está bien, pero cuando uno está en el momento más difícil, ahí todo el mundo se va, dice que hermano. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no se va ofendida de una iglesia porque en un momento de crisis el pastor no apareció? ¿Sí o no? Y se van y dicen, bueno, yo me voy, ¿por qué? Porque cuando más necesité al pastor no estuvo. Vuelvo y le digo, las crisis siempre dejan un corazón ofendido. Con alguien, por algún lugar, en algún rincón, con alguien va a haber una ofensa. ¿Sí? ¿O usted no ha pasado crisis? Usted no ha pasado quizás por crisis. Pablo lo llama hermano. Hermano. Pero otra cosa que Pablo también manifiesta en estos primeros 3 versículos es, deja claro a quién va dirigida la carta. Eso es importante. ¿Me entiendes? Es importante. Él deja claro a quién va dirigida la carta. Por eso dice allí claramente, dice, y el hermano Timoteo al amado Filemón. O sea, ¿a quién iba a dirigir la carta? A Filemón. ¿Sí? Colaborador nuestro. ¿Y a quién más? A la amada hermana Apía. ¿Y a quién más? A Arquipo. ¿Y a quién más? A toda la iglesia. ¿Me entiendes? Hay una claridad, presten mucha atención. Hay una claridad a quién va dirigida la carta. ¿Usted alguna vez le ha pasado que alguien le envía, ya no envían cartas anteriormente, los más veteranitos, entienden que antes
era muy común que te llegara una carta, ¿sí o no? O de lejos, o el novio te escribía, o el esposo te escribía, en fin, pero te llegaba carta. ¿Cómo te sentías tú cuando alguien llegaba y te leía la carta? ¿Cómo te sentías? ¿Sí o no? Algunas cartas que eran de carácter privado, y cuando alguien llegaba y te la abría y tú lo encontrabas leyéndotela, ¿tú qué pensabas? Las mujeres con el novio, que el novio les escribía, y de pronto el hermano o la hermanita llegaba y le estaba leyendo: ay, pero ¿por qué me lees la carta si no es para vos? ¿Sí o no? No querían, porque entendían que esa carta era para quién. ¿Aló? Y Pablo deja muy claro a quién va dirigida la carta. Y usted tiene que tener muy claro en esta noche, mis amados, que hay cartas de Dios que son para ti y hay cartas de Dios que son para otros. El problema es que muchas veces nos encontramos leyendo cartas ajenas. No me está entendiendo, ¿verdad? Nos encontramos a veces leyendo cartas ajenas y peor todavía, a veces regimos nuestra vida basado en cartas ajenas. No, usted no entendió esa parte, se lo voy a desglosar de otra forma. Si por ejemplo yo le escribo algo a mi esposa, pero viene Sara y lee lo que yo le escribí a mi esposa, quizás yo le estoy diciendo a mi esposa: amor, recuerda que en la nevera hay tanta carne, recuerda, mi amor, que tal cosa. Le estoy escribiendo a mi esposa de acuerdo a lo que yo le quiero transmitir a ella. Pero si Sara lee la carta y Sara empieza a hacer lo que la carta dice, ¿le va a funcionar? No. ¿Me entiende? Dios escribe cartas con nombre propio. Hay cartas que son tuyas y que el único que tiene que leerlas y vivirlas eres tú. ¿Sí? ¿El problema cuál es? El problema es, mis amados, que hay mucha gente leyendo cartas ajenas. Y tienes que saber cuándo la carta lleva tu nombre. ¿Aló? Hay cartas que son de otros, pero dicen cosas bonitas, pero no es tuya. No lleva tu nombre. Y muchas veces, porque dicen cosas bonitas, tú las asumes para ti. Y no vas a funcionar, no vas a crecer. Estoy hablando en términos espiritual. ¿Me van a entender? No vas a crecer, no vas a madurar, porque hay cartas que el cielo emite con tu nombre. Y son las que te van a bendecir a ti. Son las que te van a dar crecimiento a ti. Oh, usted no me entiende. Voy a parar ahí. Hay mensajes que te incomodan. Pero déjame decirte que esos mensajes que te incomodan son los tuyos. Esas son tus cartas. ¿Aló? Cuando un mensaje te incomode, es tuyo. Lleva tu nombre. Porque tú nunca te vas a incomodar por el mensaje de otro. Si el mensaje es para Juan Carlos, ¿por qué me tengo que enojar yo? ¿Sí o no, mi amor? ¿Por qué me tengo? El que se tiene que enojar es él. Pero cuando un mensaje, mi amado, te incomoda y tú dices: uy, pero me las tiró, uy, pero es que vea, pero es que tal, es porque ese es tuyo. Atrápalo, agárralo, recíbelo, vívelo, porque es para ti. Lo que pasa es que cuando hay mensaje bonito, todo el mundo quiere abrir la carta. ¿Aló? Aunque no lleve su nombre. Y tenemos que entender, y este se lo doy como clave: cuando un mensaje lo sacuda, como que lo incomode, como que lo trate de enojar, ese es el suyo. ¿Sí me entienden?
Ese es su mensaje. También hay mensajes que no son para incomodarte. Hay mensajes que son para animarte, para ayudarte, para levantarte. Todos los mensajes son para levantarte. Simplemente que la multiforme gracia de Dios, la manera que Él tiene de obrar, hay algunas que no nos gustan. ¿Sí me entienden? Hay algunas que no nos llaman la atención. Hay algunas que quisiéramos como sacar de la Biblia. ¿Sí? Pero todas son para hacernos crecer. Yo dije, todas son para hacernos crecer. Tienes que saber qué carta lleva tu nombre para que no la esquives. Imagínense a Tito leyendo las cartas de Filemón, o Filemón leyendo las cartas de Tito. ¿Me entiendes? La carta que Dios escribe para ti es porque Él conoce lo que tú eres, lo que tú necesitas y lo que Él ha determinado contigo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de saber cuál es mi carta, ¿sí? Para no estar basando mi vida bajo cartas de otros. Escuche esto, escuche esto. El cielo emite cada 8 días, en cada servicio, emite cartas. Y emite cartas dadas ¿a quién? A los pastores para cada iglesia. Dios a cada iglesia le da su propia carta. Nosotros no somos la iglesia católica, que los domingos predican un solo mensaje en todas las iglesias del mundo. No. Tenemos un Dios que conoce las diferentes necesidades. Y dependiendo de las necesidades de cada congregación, Él da una carta para cada iglesia. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que se ha dedicado a leer cartas ajenas. Y por eso, óigase bien que esto pareciera fuerte, pero te va a ayudar. Pareciera fuerte, pero te va a ayudar. Cuando tú empiezas a leer cartas ajenas, empiezas a regir tu vida por las cartas ajenas, empiezas a comer el pan que fue enviado para otro rebaño. ¿Quiere que lo diga? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Dígalo, suéltelo. Solo piensa en esto. ¿Qué haces tú leyendo cartas ajenas? Y menospreciando las que son para ti. Nunca, escuche, si tú tienes un pastor, Dios no le va a dar el pan que es tuyo a otro pastor para que te dé. Y esto lo quiero dejar claro. Óigase bien. Es la misma palabra de Dios, sí. Toda la palabra de Dios edifica, sí. ¿Entiendes? Pero cuando tú te estás nutriendo de acuerdo a la mesa que Dios te está sirviendo a ti, tú vas a crecer. ¿Me hago entender? ¿Por qué vas a crecer? Porque Dios va a echar en el plato lo que tú sabes que necesitas, lo que Él sabe que necesitas. Si es que estás muy desnutrido, Dios te va a echar, ¿sí?, algo que te nutra y Él sabe que necesitas. Pero es importante que la iglesia aprenda esto, a que Dios tiene cartas con nombre propio. Dios tiene cartas con congregaciones con nombre propio, ¿sí? Y a veces, mis amados, menospreciamos nuestra propia carta para irnos tras las cartas ajenas. Y no estoy diciendo que usted no escuche o tal cosa, pero entienda que lo que lo hace crecer a usted
es el pan de casa. Y si el pan de casa no te está haciendo crecer, está pasando algo. O pasa algo con Dios, o pasa algo con el ministro, o pasa algo contigo. Porque el pan que nutre y que da crecimiento es el pan de casa. ¿Me entiende? Usted puede salir por ahí a la calle y listo, lo cogió la tarde, le cogió la hora del almuerzo, voy a almorzar por acá. ¿Sí o no? Pero porque las circunstancias te obligó. Pero tú sabes que aunque en el restaurante cocinan bonito, tú nunca lo cambias por el pan que tienes en casa. ¿Me entiendes? Hay restaurantes muy lujosos, maestro. Y uno come y dice que rico. Pero la comida de mi mujer, esa es incomparable. ¿Me entiendes? Esa es incomparable y esa es la que yo quiero comer siempre. ¿Sí? Entonces, a veces, vuelvo y le digo, estamos abriendo cartas que no son nuestras. Tú no creces por las cartas de otros, tú creces leyendo y viviendo tus propias cartas. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, la Biblia habla de 7 iglesias. ¿Sí o no? A cada una de ellas el Señor le envió una carta. Lea a ver si una se parece con la otra. ¿Me entiende? Si Esmirna lee la carta que era de Éfeso, ¿qué hubiera pasado? ¿Me entiende? A cada una según su problemática, según su necesidad, él le escribía lo que ellos necesitaban. Eran 7 iglesias, pero no a todas les escribió lo mismo. No, usted no está. Sigamos. Lo otro que el apóstol Pablo hace es que él da apertura al paquete que Dios envía a esta persona. ¿Cuáles personas? Filemón, Apía, Arquipo y la iglesia que estaba en casa. Aquí no está hablando de otra iglesia, aquí no está hablando de otro líder, está hablando de Filemón, Apía, Arquipo y la iglesia que ellos lideraban. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que Pablo, cuál es el paquete que Pablo les trae a ellos? ¿Sí? Pablo, óigase bien, dice allí en el verso 3, dice, reciban ustedes. Esa palabra ustedes significa cierta distinción, separación, dirección hacia dónde va el mensaje. ¿Sí? Reciban ustedes gracia y paz. ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo les destapa el paquete a ellos. Me llama la atención de que en algunos momentos el apóstol Pablo decía, yo oro, ruego a Dios para que Dios les dé. ¿Sí o no? Pero aquí él no está rogando, él está diciendo reciban. ¿Y qué es lo que ellos tenían que recibir? Gracia y paz. ¿Por qué él envía gracia y paz? ¿Será que era eso lo que ellos necesitaban? Reciban gracia y reciban paz. ¿Sí? En tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 2, dice la Biblia que Juan escribe a su amado Gallo. ¿Sí? La carta de Juan va dirigida a Gallo. Y él le dice, amado, yo deseo, óigase bien, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, Juan solamente tiene un deseo, ¿sí o no? Está deseando que eso suceda con Gallo. Así como Pablo en algunos momentos lo mencionaba, yo deseo, ¿sí? Yo oro, yo le pido a Dios. Pero Pablo está diciendo, reciban gracia
y paz. ¿Sí? Reciban gracia y reciban paz. Amén. Pero el problema es de quién voy a recibir gracia y de quién voy a recibir paz. Él deja muy claro que la gracia y la paz son de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz no vienen del hombre. La gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden? Entonces, deja muy claro el apóstol Pablo, ¿sí?, de quién viene la paz y de quién viene la gracia. ¿Sí? El problema ¿cuál es? Que a veces, mi amado, Dios te está enviando algo para ti, llámese gracia, llámese paz, llámese consuelo, llámese lo que tú quieras, y a veces tú no entiendes que eso no viene del apóstol Pablo, eso no viene de tu pastor, eso viene de arriba. Y muchas veces atribuimos lo que Dios envía y decimos, no, es que esto es del pastor. Un ejemplo, si a veces hay un mensaje que a ti te incomoda, lo primero que tú piensas es que el pastor. ¿Sí o no? Lo primero que tú piensas es el pastor, pero nunca piensas Dios me está hablando. ¿Sí o no? El pastor. Entonces Pablo dice, la gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios les mandó lo que ellos necesitaban. Ahora, la palabra gracia, ¿qué es gracia? Cuando hablamos de gracia, no es la gracia salvadora. Por gracia soy salvo. No está hablando de esa gracia, porque ya ellos eran beneficiarios de ella. ¿Sí? No está hablando de esa gracia. ¿Sí? Tener la gracia de Dios es contar con su favor. ¿Entiende eso? O sea que aquí Pablo no está diciendo que reciban cualquier cosa, mi amado. Está diciendo reciban el favor de Dios. El favor, miren, la misericordia de Dios es para todos. La gracia salvadora es para todos. ¿Me entiende? Pero el favor de Dios no es para todos. Y usted puede leerlo en la Biblia. El favor de Dios o la gracia de Dios no es para todos. Es para algunos que, no porque Dios diga, es que me cayó bien, no. Es porque esa persona está haciendo algo que ha conquistado el corazón de Dios. Y por eso Dios dice, voy a derramar mi gracia. ¿Me entiende? Voy a derramar mi gracia. Y yo he entendido una cosa, Juanca, que es mejor la gracia de Dios, caminar con la gracia de Dios, que caminar con los millones en la cuenta. ¿Sí me entiende? Yo he entendido que es más valiosa la gracia, caminar, tener la gracia de Dios, que tener una cuenta llena. ¿Sí? La gracia de Dios te abre las puertas que la misma unción no te abre. ¿Me entiende? Porque la gracia de Dios en una persona, ¿sí?, lo que hace es hacerlo acepto delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Sí? Quien tiene la gracia de Dios, la gente va a hablar bien de él, pero el cielo también va a hablar bien de él. El que tiene la unción, hay gente que tiene unción, pero aunque tiene unción, hace milagros, hay gente que habla mal de él. Y le voy a decir algo, mi amado, en base a esto. Ahorita que estuvimos en Turbo, no se lo voy a contar. Lo voy a contar. Ahorita que estuvimos en Turbo, pasó algo que a mí me llamó mucho la atención. Dentro de las personas que estaban predicando, ministrando, hubo un hombre, un varón, que tuvo la oportunidad de predicar. ¿Sí? Los organizadores, como tienen el tiempo ya organizado,
le dijeron, vas a predicar, vas a ministrar 15 minutos. Él empezó a predicar y estaba predicando una palabra muy buena, la gente estaba recibiendo. ¿Sí me van a entender? La gente estaba recibiendo, pero ¿qué pasó? Él se olvidó de los 15 minutos, no se olvidó, a propósito quiso, ¿sí?, incumplir eso, ¿sí? Y se le acerca el organizador y le dice, recuerde que son 15 minutos. Y él lo que dice es, ya yo sé que son 15 minutos. ¿Me entiendes? Delante de una multitud. Ya yo sé que son 15 minutos. Es que aquí solamente quieren figurar es otros. Y como el hombre está fluyendo, ¿me entiendes? Solamente quieren figurar es ellos. Y el hombre empezó y siguió. Cuando el rato paró, cogió una tablet que tenía, la cogió como con rabia, toda en medio de todo el público. ¿Sí me entienden? Y salió. Fue un espectáculo vergonzoso. ¿Sí? ¿Y qué me enseñó eso, mi amado? Me enseñó a que no es suficiente predicar bonito. La unción siempre va a hablar de quién es Dios. ¿Me entienden? Hay gente que puede tener mucha unción y puede terminar abajo en el infierno, porque la unción habla del poder de Dios. ¿Me entienden? Pero los frutos del Espíritu hablan de quién es usted y de quién soy yo. ¿Sí? Y este hombre tenía unción, sí, pero demostró que le faltaba fruto del Espíritu, porque dentro del fruto del Espíritu está ¿qué? Templanza, mansedumbre, dominio propio, ¿sí o no? Y no la tenía. Entonces, aunque el mensaje era bueno, cuando yo lo miro a él digo, uy, ¿entienden? La gracia de Dios hace lo que la unción no hace. ¿Sí? Porque la gracia de Dios siempre va a hacerte ver bien delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? No hay nada mejor que usted ver en alguien la gracia de Dios. La gracia de Dios te hace confiable. ¿Sí me entienden? Donde sea que tú vayas, solamente la gente ve la gracia de Dios en ti. Y eso hace que la gente confíe en ti. La gracia de Dios emite paz a los que están a tu alrededor. ¿Me entienden? Cuando alguien dice, yo siento paz de esa persona, siento paz con esa persona. O sea, muchas veces que tiene la gracia de Dios, porque donde está la gracia de Dios tiene que estar la paz de Dios. ¿Sí me entienden? Tiene que estar la paz de Dios. La gente tiene que decir, hombre, yo no lo conozco, pero siento confianza de Él. Siento paz con Él, siento paz con ella. ¿Sí me hago entender? Porque es que es la gracia. La gracia habla por ti, aunque tú no abras la boca. Cuando tú eres un portador de la gracia de Dios, tú no tienes que andar diciendo quién tú eres. La gracia habla por ti. La gracia es la que te va a referenciar ante los demás. ¿Me entiendes? Porque la gente ve la gracia y la gracia muestra el carácter de Dios. ¿Me entiendes? La unción muestra el poder de Dios. La gracia muestra el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, mi amado, cuando alguien es portador de la gracia de Dios, esa persona va a abrir puertas que otros que tienen poder, que tienen influencias, que tienen dinero no pueden abrir. ¿Entienden? No he visto gente que dice, ve, pero aquí vino fulano y tiene mucho dinero y yo no le alquilé a él. Me trajo todos los papeles y no había problema en los papeles, pero no, yo no sentí paz. Pero a usted le falta el fiador. No tiene la totalidad del arriendo del primer mes. No tiene un trabajo fijo, pero yo siento paz con usted. ¿Sí me entiende? Yo siento paz. Entonces, hay cosas, mi amado, que el dinero, la influencia no va a abrir, pero la gracia sí. ¿Sí? Y no hay nada mejor, y eso es contar con el favor de Dios, porque el favor de... yo no sé si está acá. El favor de Dios, mi amado, es eso.
que muchas veces te lleva a comprar sin dinero. Amén, amén, amén. Eso es favor de Dios. ¿Sí me hago entender? Hay veces que tú llegas a alguna parte y tú no tienes nada, pero sin abrir la boca la gente te dice, ¿qué necesitas? Amén, amén, amén. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy disponible para ti. ¿Sí me hago entender? La gracia. La gracia. La Biblia dice comprar sin dinero. Una persona sin la gracia de Dios vaya y compre sin dinero. ¿Sí? La gracia, mi hermano Diego, la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios te hace tierra deseable. ¿Sí? ¿Y qué es una tierra deseable? Es una tierra donde todos quieren sembrar. Amén, amén, amén. ¿Sí? ¿Me entiendes? Tierra deseable. Te hace tierra fructífera. ¿Sí? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que te conecta con reyes. Voy a repetir eso. ¿Quieres tener conexiones de reino? No necesitas. Hoy en día, obviamente, todo se mueve porque este tiró 3 al piso, pero las verdaderas conexiones de reino se obtienen a través de la gracia. ¿Entiendes? Son las conexiones duraderas, las conexiones que no son de hombres, sino que vienen del cielo. ¿Sí? Porque son las conexiones que Dios pone, no que tú buscas. Porque hay gente que busca las conexiones y hace lo posible porque yo me tengo que conectar con este. Yo me tengo que conectar porque es que tiene influencia. Y si yo me conecto con él, yo voy a crecer, voy a hacer influencia. No busque, solamente busque la gracia. ¿Sí me entiendes? Y la gracia de Dios te lleva donde están los reyes. La gracia. Cuando tú eres portador de la gracia, tú no estás viendo hoy nada. ¿Me entiendes? Tus ojos físicos no están viendo nada hoy, pero la gracia te dice tranquilo. ¿Por qué te dice tranquilo? Porque la gracia es el favor de Dios. Voy a leer un pasaje y terminamos. La Biblia dice que Jesús crecía y era bien visto por Dios y por la gente, ¿sí o no? Pero lo mismo dice Samuel. Dice que Samuel crecía y era bien visto por Dios y también por la gente. Pero Samuel, en el entorno en que creció, como que Samuel logra crecer y ser bien visto ante Dios y ante la gente si su entorno no le ayudaba. ¿Me entiende? Su entorno no le ayudaba. Pero déjeme, yo le leo Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo rápido, vamos, con eso terminamos. Proverbios capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: Hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley, guárdala en tu closet, en tu corazón. Dice: ellos prolongarán los años de vida. Óigase bien. Y te traerán abundante paz. Dice: no te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. O sea, que la gracia o el favor de Dios no se obtiene porque usted vista bonito o porque usted sea más hermoso que el otro. No, la gracia de Dios se obtiene cuando nos sometemos a su mandamiento, a su palabra. Pero hay algo importante que dice: no se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es lo que nos tiene que apartar, Diego? La misericordia y la verdad. ¿Qué es la misericordia? Un favor inmerecido, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros logramos fluir en ese favor inmerecido? ¿Cómo voy yo a decirle a Sara, ¿sí? Sara, yo te amo, abrazarla, besarla, ¿sí? Cuidarla,
velar por ella. Cuando el día anterior, por ejemplo, el día anterior Sara estaba hablando de mí. ¿Qué se merece Sara? Que yo no le hable. Pero la gracia me lleva ¿a qué? A darle lo que ella. ¿Me entienden? A darle lo que ella no se merece. Entonces, eso no se puede apartar de usted, la gracia. Pero también ¿qué? La misericordia no se puede apartar de nosotros. Y también la verdad. ¿Sí? La misericordia y la verdad. Si esto no se aparta de nosotros, contamos primero con el favor de Dios. ¿Sí o no? ¿Y con qué más? Con la buena reputación de los hombres. ¿Sí? ¿Entendió eso? Entonces, a veces hablamos del favor de Dios y la Biblia nos dice cómo obtenerlo. ¿Sí? ¿Cómo obtener el favor de Dios? Todos queremos contar con el favor de Dios, pero no todos queremos ser misericordiosos y andar en la verdad. ¿Aló? Proverbios 20, creo que 24, si no estoy mal, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración o el pago a la humildad y al temor a Jehová. O sea, una persona temerosa de Dios y humilde, dice la Biblia, que como recompensa tiene honra, riquezas, honra y vida. ¿Sí? Riquezas, honra y vida. ¿Sí? Pero para eso tenemos que tener ¿qué? Temor a Dios y tener humildad. Pero la gracia es otra cosa. La gracia, dice la Biblia, que debemos de ser misericordiosos y andar en la verdad.